Vamos a hablar de los discípulos y las ovejas. Quiero que se vuelva a su hermano y te quedes viendo y le diga: ¿qué eres tú? ¿Una oveja o un discípulo? Dile: ¿qué eres tú? ¿Una oveja o un discípulo? En el libro de Juan, capítulo 8, un hermano se abusó y le dijo: ¿qué eres tú? ¿Una oveja o un cabro? Le dijo. Le vamos a hablar hoy a las ovejas y a los discípulos, porque yo espero que aquí no hayan cabros. Gloria a Dios. Dije en el capítulo 8, ¿verdad? El Señor está hablando con los líderes, con aquellos religiosos, con aquella gente, y Él, después que termina de hablar con ellos, se dirige a los que habían creído en Él. Diga: a los que habían creído en Él. En el versículo 31 de Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hoy podemos decir: dijo entonces Jesús a los que hemos creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Bien. Entonces dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, está hablando a los que creyeron en Él, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición en la que Dios ve a una oveja como un discípulo? ¿Sabe? La que permanece. Si vosotros permaneciereis, dice, ¿verdad? Si dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una de las cosas más difíciles que encontramos los pastores es ver gente que se interese por vivir la palabra de Dios. Cuando encontramos ese tipo de personas, esas personas crecen demasiadamente rápido en un desarrollo espiritual, en dones del Espíritu Santo, usándoles Dios. Son pocos meses, poco tiempo, donde ya Dios los va escalando. Sin embargo, muchas personas no le ven mucho interés en obedecer las Escrituras. Y pasan años y tiempos en una iglesia y siempre son ovejas. Solo ovejas, nada más. O sea, las ovejas dicen: dame. Las ovejas piden. Y no estoy hablando de dinero. Lo que estoy hablando es que son siempre ansiosas por recibir de Dios, pero dan muy poco a Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Pasan años o tiempos sin ocuparse o interesarse en tomar las Escrituras y comenzar a vivir lo que ellas dicen. Gente que les cuesta por años perdonar, saben que deben de perdonar
y no lo hacen. Y la Biblia enfoca y dice: si ustedes no perdonan, yo no los puedo perdonar. Y saben que están mal, saben que eso es pecado y que eso los aparta de Dios, pero viven encapsulados en su ego, en su orgullo, y no pretenden vivir la palabra de Dios. Aún hasta dicen el Padre Nuestro, pero llegan hasta un punto donde le dice: y perdona mis ofensas. Aquí termino. ¿Conocen el Padre Nuestro, hermanos? Que dice: y perdona mis ofensas, así como yo he perdonado a los que me ofenden. Pero no terminan. Llegan a un punto en la Biblia y se saltan capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. No lo leen, porque ahí se van a encontrar exactamente esos pasajes que le van a marcar la vida, porque tiene que ponerse a cuenta con la humanidad. Y pasan años y ahí viven y no quieren obedecer la palabra, pero sí piden todas las promesas que están en la Escritura, pero no cumplen las demandas que ella les marca. Para ser un verdadero discípulo tiene que haber una disposición completa del corazón para aceptar lo que cuesta y lo que no me cuesta. Hay cosas en la Biblia, hay pasajes en las Escrituras que son comprometedores para cualquier ser humano, pero no lo hacemos. Y dice más: verdaderamente mis discípulos. Una vez que una persona es verdaderamente permaneciera en la palabra, dice el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. Mire, hermanos, hay personas que pasan tiempos y tiempos y no conocen la verdad de Dios. ¿Cómo puedo yo pasar de oveja a discípulo? Hay unas cosas aquí que yo puse. Una es la permanencia en la palabra de Dios. Tenemos que vivir fundados en las Escrituras. Nuestro estilo de vida debe de cambiar. Hoy lo que me va a marcar a mí el camino para seguir en este caminar en la vida debe ser la palabra de Dios. No debe de ser un estilo de vida como yo pretendo, como yo quiero. Debe de ser según lo que dice las Escrituras. ¿Están aquí, hermanos? La permanencia en la palabra de Dios debe de ser el currículum que va a llenar cada uno que es postulado, pasar de oveja a discípulo. Como 3, la palabra tiene que hacerse carne. Voy a ponerles un ejemplo cómo la palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios en el antiguo pacto estaba condicionada a algo que vendría en un momento, en un tiempo. Cuando Jesús allá por el capítulo 6 del libro de San Juan dice: yo soy el pan vivo. ¿Están aquí, hermanos? Que descendió del cielo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos le pidieron a Dios alimento y Dios le dijo: descenderá maná. Aquellos que entienden y saben, dice que eran como unas hojuelitas blancas y caía y se llenaba la tierra. Gran parte ellos recogían todos los días. Por 40 años Dios los alimentó con maná.
Ese maná era un simbolismo de que un día esa palabra maná se haría carne. Y allá encontramos, hermanos, las profecías del antiguo pacto. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿verdad, hermanos? Y ahí va citando la Biblia. Esa palabra un día se hizo carne. ¿Están aquí conmigo? ¿Me van siguiendo, hermano? Así como un día Moisés, en aquel tiempo de las plagas de las serpientes, cuando por una desobediencia del pueblo de Israel los mordía y morían muchas personas, Dios le dice a Moisés: levanta un asta y haz una serpiente de bronce, y toda aquella persona que es mordida por una serpiente, cuando vea la serpiente de bronce en el asta, en un palo allí enredada, quedará sana. Aquello era un simbolismo, aquello era toda una profecía de que cuando iba a nacer el Mesías, iba a ser verdaderamente crucificado en una cruz, y toda aquella persona que la serpiente antigua, Satanás y sus demonios, le hubiera dañado, cuando volvió a ver la cruz, y aquel en la cruz, la sangre del cordero lo iba a limpiar. Amén. Y esa cruz, o aquella asta, aquella serpiente de bronce, que era una profecía, un día se hizo carne. ¿Están aquí conmigo, hermanos? De la misma manera que así cada una de las profecías cumplidas en Jesús, dice el libro de Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y esta palabra era Dios. Y en el 11 dice: a lo suyo vino, versículo 11, 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque dice que este verbo se hizo carne. Ahora, usted y yo que escuchamos esta palabra y conocemos mucha palabra, esta palabra en usted se tiene que hacer carne. En mí se tiene que hacer carne. Pastor, ¿y cómo se hace carne? Vívala. Y usted es la carne de la palabra. La palabra viviente, la palabra caminando. ¿Cómo se hace carne? Ella me dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y usted hace eso, y eso se hizo carne en usted. ¿Me estoy explicando, hermano? Voy muy despacio. A mí no me interesa predicar un gran mensaje. Me interesa que lo comamos y que lo comprendamos y lo vivamos. Porque aquí no es oír y entender, más hacer. Dice el libro de Santiago: no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que la palabra de Dios se haga carne en usted, en mí. Lo cuarto, la búsqueda de la verdad a través del Espíritu Santo. Usted no se puede conformar con lo que usted sabe. Usted y yo necesitamos meternos en oración, en ayuno, en clamor a Dios. Dios, yo quiero conocer la verdad de mi vida.
Yo quiero conocer la verdad, no la verdad del vecino. Quiero que interese la verdad de Dios revelada en su espíritu. Porque aquel que camina con la verdad de Dios revelada en su espíritu nunca más vuelve a ser la misma persona. ¿Me doy a entender, hermanos? Buscar la verdad. Porque en algunas cosas podemos estar equivocados. Pero el Espíritu Santo nos llevará a toda justicia y a toda verdad. Buscar la verdad de Dios para caminar en rectitud. Como quinto, debe anhelar ser compasivo y lleno de misericordia. Si usted tener compasión y misericordia, debe anhelarlo, buscarlo y pedirle a Dios que le llene de eso. Yo he tenido que orar a Dios muchas veces para poder ser compasivo y tener misericordia de los demás. Porque a veces uno, por las circunstancias de la vida, se le endurece el corazón. Porque si algo hay hábil para endurecer el corazón es el diablo y todos sus demonios. A veces por los sufrimientos, el maltrato, las situaciones difíciles, le pueden hacer que el corazón se le torne duro, de piedra, y ya no sienta dolor por los perdidos, ya no sienta nada porque alguien, el borracho de la ciudad se murió y se fue al infierno, y ya no le duela eso. Si eso le está pasando, debe de arrepentirse de todo corazón delante de Dios y clamar a Dios que le dé compasión y misericordia por las almas que se pierden y por su hermano que cayó, por su hermana que cayó en pecado. Porque en muchas ocasiones, a veces, los mismos miembros de la iglesia, alguna persona cae y quizá la respuesta es: ve, yo lo sabía, pero se lo merece, apenas está bueno. El que diga eso, hermanos, vaya, arrepiéntase, conviértase a Cristo y pídele a Dios que le dé misericordia y compasión. Porque sabe, Dios llora por las almas que se van al infierno. Y si Dios, que es santo, y nosotros que somos pecadores, ¿cómo no nos va a doler? Y si no tenemos eso, hay que arrepentirse. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Entonces hay que buscar lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Un discípulo sin misericordia es como un palo seco sin ramas. Puede ser muy alto, pero no funciona. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera venido a la tierra y no tuviese misericordia? ¿Qué cree que hubiera hecho con nosotros, hermano? Alguna persona a veces dicen: ay, si yo fuera Dios. Dios libre, hermano. Si usted fuera Dios. Por eso Dios no le da alas al animal ponzoñoso. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero ya no practicamos el pecado. No me deleito en el pecado. Bueno, eso creo. Como séptimo, el deseo ardiente de obedecer a Dios. Debe de haber un deseo de obediencia hacia Dios. Hay personas que son tan desobedientes, que están enfermos, van al médico y el médico le dice: tiene que tomarse estas pastillas así, así, y estos jarabes así, así. Ni eso hacen. Ni al médico obedecen. Ni porque están obligados a hacerlo a veces, por una enfermedad. Y eso lo vemos en las carreteras cuando se maneja.
No adelante por un seda, y es lo primero que hacen. ¿Verdad? Desobediencia. Debe de haber un deseo en su corazón de conocer más las Escrituras para obedecer a Dios. A veces es tanta la dureza que hay gente que quiere conocer las Escrituras para ver cómo contradice al pastor, para ver cómo le lleva la contraria a los líderes. Quieren conocer más Biblia para ver cómo me he hecho aquel repugnoso que anda predicando. Pero no quieren conocer más Biblia para obedecerla. El discípulo debe tener un deseo ardiente en su corazón de conocer Biblia para obedecerla, para ponerla por obra. Estamos hablando cómo dejar de ser oveja para ser un discípulo. ¿Vamos bien, hermanos? Voy despacito. Los frutos que permanecen son la evidencia de la textura de un discípulo. Los frutos que demos nosotros es la evidencia de que usted va rumbo a ser una buena discípula, un buen discípulo. ¿Cuáles son los frutos que usted da? Esa es la evidencia. En el libro de Juan, capítulo 15, voy a ir más rápido para terminar. Quince, 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, dice el 8, es glorificado mi Padre, en que llevéis, diga, mucho fruto, y seáis así. Los discípulos son los que llevan fruto. Amén. Los frutos, mi hermano, que deben de abundar. ¿Sabe cuál es el carácter de un cristiano? Son los frutos del Espíritu Santo. Gozo, ayúdeme, paz, fe, mansedumbre, templanza, bondad. ¿Qué más? Son 9. Amor, paciencia, benignidad. 9, estúdialos y que ese sea su parámetro, mi parámetro para ver cuál es mi carácter. Si es el carácter mundanalizado o es el carácter de Cristo. El discípulo debe de ir enfocado a ese tipo de carácter. Carácter no es mala crianza. Carácter es una forma de ser. Se dice ahí: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, dígale a su hermano, mucho fruto. Y seas así, dice, mis discípulos. Amén. ¿Qué es lo que lleva al discípulo? Frutos. Y esos frutos deben de permanecer. Frutos que le agraden a Dios. En el libro de Juan, capítulo 13, devuélvase un poquito. Estamos estudiando parte de este libro tan hermoso de Juan, el Evangelio según San Juan. Yo le recomiendo a cualquier persona, léase el Evangelio de Juan, ¿verdad? Toda la Biblia, pero el Evangelio de Juan es importantísimo leérselo. Hay una revelación maravillosa ahí. 13:35 dice así: en esto, vamos a ver,
conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvierais amor. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces las personas confunden el amor, ¿verdad? Pues sabemos que hay 3 tipos de amor. Parece que 4, pero hablemos de 3. Hay 3 tipos de amor. Hay un amor que ese se llama el amor filial, que eso es entre padres e hijos, hijos y padres. Está el amor eros, que es el amor entre la esposa y el esposo, ¿verdad? Y luego está el amor agapao o ágape, que es el amor de Dios, o es el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Dios no te ama porque usted hace buenas obras. Dios no te ama porque usted es bueno. Dios no te ama ni porque usted cree en Él. Él te ama aunque usted sea enemigo de Dios. Aunque yo sea enemigo de Dios, Él nos ama. Sin embargo, aunque Dios nos ama, Él nos dice la verdad. Aunque Dios nos ama, el alma que pecare, esa morirá. Aunque Dios nos ama, si una persona no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y no lo tiene a Él como Señor, no se salvará. Y Dios tendrá que enviarlo con todo y lo que lo ama al infierno. ¿Qué es el amor de Dios entonces? El amor de Dios, hermano, es que debe morar en ti y en mí como buscadores de la verdad, como postulados a ser discípulos. ¿Sabe cuál es? Que tú des un buen testimonio a tu hermano. No que le digas que lo amas, porque decir amar las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que cumplen en realidad el amor, porque Dios demostró el amor hacia la humanidad. Está plasmado en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz, por ese gran amor demostrativo, de enviar a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos eso, hermano? El amor de Dios, que es el que importa, el que habla la Biblia, el que está hablando aquí, no es el amor que yo le puedo decir a la persona: yo te amo. Eso es bueno, un buen abrazo no cae mal, y qué bueno cuando alguien con sinceridad nos abraza. Pero en la realidad es que yo dé un testimonio de integridad para los demás, y de esa manera yo estoy demostrándole a mi hermano que lo amo, al no ser una piedra de tropiezo para él o para ella. Hay papás que son tan ingenuos que hasta inclusive dice que aman a Dios, y que yo no dudo que amen a sus hijos, pero hasta a los hijos le dan mal testimonio. Entonces, ¿cómo pueden decir? Por eso yo no creo en presentar a un niño de una persona que no es convertida a Cristo. Yo no creo que alguien pueda presentar un niño que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque presentar a un niño significa que ese papá y esa mamá, o esa mamá y ese papá, depende si solo, se va a comprometer con Dios, con la humanidad, con el niño, a hacerle de testimonio y a crearlo en las enseñanzas de las Escrituras. Si ni él lo está haciendo, ¿cómo se va a comprometer delante? Si ni ella lo está haciendo, ¿cómo se va a comprometer delante de Dios? ¿Me estoy explicando, hermano? Y no me quiero enojar, pero yo no entiendo. Hay gente que no entiende que esto no es un juego,
que esto es una realidad de vida con Dios. Y si no es ejemplo ella o él para ese niño, ¿cómo va a decirle a Dios que se compromete a enseñarle esa escritura si no está ni viviendo? ¿Cómo una persona pretende ser discípulo de Cristo si no da ni ejemplo de un estilo de vida como hija y como hijo de Dios? Voy muy suavecito, hermanos. Hoy voy suavecito. Voy en marcha primera y bajando una cuestita que no es tan fuerte. Pero creo que sí somos entendidos. En Juan capítulo 6. Un verdadero discípulo. Recuerde que estamos hablando cómo dejar de ser oveja para llegar a ser un discípulo. 6:11. ¿Qué quiere hacer Dios con los discípulos? Damos un ejemplo aquí. Vamos a leer hasta el 14. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre ¿quiénes? ¿A quién le va a dar la tarea a Jesús de que repartan? Pan significa en las escrituras la palabra de Dios, testimonio, vida de Dios. ¿A quién se lo da? A los discípulos, no a las ovejas, porque las ovejas no tienen capacidad de repartir pan, están para que les den pan. Los discípulos están en disposición de dar, las ovejas en recibir. Las ovejas piden, los discípulos dan. Amén. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús, ¿a quiénes? Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Están aquí, hermanos? ¿A quién se va a dirigir Jesús? A los discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Dígale al Señor, yo estoy dispuesto. Amén. Dios se va a revelar a los discípulos. Dios va a capacitar a los discípulos. Dios va a darle tarea a los discípulos. ¿Tienen que haber ovejas en una iglesia? Por supuesto. Porque si no hay ovejas, no habrían discípulos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? No quedarse como oveja, sino buscar ser discípulo. Para que cuando lleguen más almas sean ovejas. Y esas ovejas sean discípulos. Porque Dios el mandato dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Id y haced, no ovejas, discípulos. ¿Estamos aquí, hermano? Quiero que veamos un video. Me van a apagar las luces para verlo bien. Un audio video. Esta también. Alguien que me dé un manazo ahí. Puede dejar esa, está bien. Y vamos a verlo para quedar un poco más ilustrados. ¿No estorba esto, no? ¿Aquí? ¿No les estorba? Sí. No, tranquilo, yo lo jalo. Gracias, hermano. No mucho volumen, que se oiga bien nada más. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir.
El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en paz. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? Sí. Yo como pastor, mi esposa y yo, estamos muy contentos con cada uno de ustedes. Y yo puedo ver que hay una iglesia no tan numerosa, no tan grande, numerosa y grande me refiero en cantidad. Pero aunque somos pocos, pero aquí hay tanto talento. Dios nos ha premiado con tanta gente tan bonita y tan linda como usted. Dios nos ha premiado con gente con fidelidad como usted. Y no les estoy halagando, les estoy diciendo la verdad. Lo que yo siento en mi corazón y mi espíritu, de que usted es gente con dones, talentos, capacidades, y más que eso, con deseo de servirle a Dios. Y para nosotros pastorear un grupo de personas así como ustedes es un orgullo grande de saber y contar con gentes como ustedes. ¿Qué es lo que queremos hacer y por qué le damos estos temas? Porque no es un tema de gloria, aleluya, y brincar y caer ahí patas arriba. Pueden brincar y caer patas arriba, como decimos. Pero si se levanta igual, ¿de qué le sirve la caída? A veces es más importante que escuchemos un tema de estos y reflexionemos en qué cositas estamos fallando y enderezcamos la barca, pongamos las velas y sigamos adelante. Con la buena intención de llegar al puerto que queremos. ¿Cuál es? Llegar a servirle a Dios sanos. Llegar a servirle a Dios con capacidades que el Espíritu Santo nos haya dado. Con dones, con
con regalos de Dios. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo es lo que debemos de anhelar cada día. Y ser direccionados por Dios. Aquí hay personas que ya son pensionados. ¿Qué los detiene para servirle a Dios y capacitarse? Necesitamos, por eso, enviar las personas al encuentro. Necesitamos capacitarlos, discipularlos, que se enteren de lo que hay en la Biblia, que nos sanemos del alma, que seamos libres, porque una persona, hermanos, con dificultad en las manos, voy a ponerles un ejemplo. Quiero que me traigan 2 vasos plásticos, 3 vasos, 4 mejor, y si sigo pido más. Quiero ponerles un ejemplo, algo que se me acaba de venir. La gran problemática que existe para servirle a Dios es estar llenos de todo, pero menos del Espíritu Santo. Esa es la problemática. Comencemos nosotros a ser gente véngase venga Florcita, bueno, aquí está ocupadita, no, está bien, dele a Flor, párese aquí, Florcita, póngase acá, y usted aquí, Florcita, de frente a ellos, ahí, ahora dele un vaso, ok, ahora dele otro, ok, no lo meta uno entre el otro, ahora dele otro, vamos a ver qué va a hacer, ella es inteligente, ahora, ahí hay otro, ¿verdad? Espere. Cuando una persona está llena, sus manos están ocupadas, su mente está ocupada, difícilmente Dios le puede dar dones. Dios le va a querer dar otro don, pero ella tiene cosas, heridas del alma, tiene circunstancias, tiene conceptos, pero Dios le quiere dar otro don. Ahora dele sin meterlo entre el otro y que lo coja con las manos. A ver cómo va a ser. ¿Ve qué problema tiene? Si usted está llena de conceptos, llena de heridas, lleno de cosas en la cabeza que el enemigo le haya metido, incredulidades y situaciones que a todos en el mundo nos pasan, y llegamos a Cristo, Dios le quiere dar, pero dice Dios, ¿cómo hago? Ella tiene que vaciar, ahora sí dele, lo que ahora sí lo puedo tomar. ¿Me estoy explicando, hermano? Cuando usted se vacía, cuando usted se libera, entonces tiene cómo tomar lo que Dios quiere darle. ¿Me voy a entender, hermano? Gracias, Florcita. Eso es lo que Dios quiere hacer. Para eso llevamos una persona a un encuentro, para que allá se vacíe su vida, porque está cargado de muchas cosas. Y no me diga que no, porque así es. Y una vez pasado el encuentro, lo traemos a un discipulado, pero que lo tomen en serio. Porque el gran problema es cuando no se vacían completamente, no se entregan en un encuentro, vienen con situaciones y aún así el discipulado los empieza a liberar. Pero a veces dejan botado el discipulado. Y hasta ahí llegó. Se empezó a llenar otra vez de cosas y Dios le quería dar más, pero no pueden llegarle. ¿Me explico, hermanos? Luego empezamos con otros procesos, porque si personas por 30 años recibieron azotes del mundo, rechazos, amarguras, heridas, no va a pensar usted que en unos meses va a quedar libre de eso. No, tiene que esforzarse mucho. Y tiene que buscar a Dios que lo puede ayudar. Amén. Y para eso estamos, para servirles, para que podamos juntos hacer crecer este lugar, pero que ganemos muchas almas para el Señor. Voy a dejarlo aquí, en el nombre del Señor. Padre, he predicado tu palabra. Quiero que nos pongamos de pie, porque después de esto podemos tener la oportunidad de ofrendar, pero no olvide lo que le